dama que lamentablemente tuvo En el año una 2013. fatídica situación con unos asaltantes 2012. Ujú. y lamentablemente, bueno, pero ya ella superaron toda esa etapa y se ha convertido en una líder Para que en el sepas. ámbito de los discapacitados y especialmente no videntes. Y para mí es un trabajo Una mujer admirable. excepcional y Así mismo admirable. es. Francina Hungría, Francina Hungría, muy buenos buenos días. días. Muchísimas gracias. Me encanta la energía de ustedes empezando la semana, pero para mí es como que el primer día del año. Sí, pues, mucha gente está de fiesta todavía, hoy día de fiesta, día porque fue el Día de Reyes que pasado mañana, Día de los Santos Reyes, pasó a este lunes como día festivo y ya usted sabe, todavía hay mucha gente que está sin laborar. Así mismo es. Francina Hungría, tú tienes una propuesta para el gobierno, para las autoridades de salud pública con respecto al COVID-19 y los discapacitados. ¿De qué se trata? Fíjate que me parece muy oportuna esta intervención porque casualmente el día de hoy se celebra el Día del Braille, ese sistema de lectoescritura que se inventó, Lectoescritura, sí. así es, hace más de 200 años en Francia y que sirve para la alfabetización y para el acceso a la información de las personas con discapacidad. Sí. Entonces, hablamos de diversidad de formatos, sobre todo en cuanto a información oportuna, información oficial sobre el COVID-19. Es importante que todas las personas tengamos acceso, pero además grupos de alto riesgo a todo lo referente a lo que está sucediendo y en un momento en el que nos encontramos en el segundo pico de la pandemia, en que se está hablando de una cepa más contagiosa, en que nos encontramos en un espacio de mayor restricción, el democratizar el acceso a la información es de suma importancia. Cuando hablamos de diversidad de formatos, hablamos precisamente del braille, hablamos de audiodescripción, de lengua de señas y todo lo que tiene que ver con la parte digital, contemplar que las personas con discapacidad utilizamos dispositivos de apoyos como magnificación, como lector de pantallas. Hay que constatar que las páginas del gobierno tengan lo que son plugins para contrastes de colores, para magnificación. Y, por ejemplo, si vamos a emitir una información oficial, como lo he visto mucho en un live de Instagram, entonces tiene que ser un compromiso del Estado que esa información que se está poniendo en una plataforma que comúnmente no es utilizada por personas con discapacidad, porque es más visual que nada, por personas con discapacidad visual, entonces debe emitirse en algún otro formato. Es un criterio de accesibilidad universal que debe transversalizarse en todos los aspectos de la vida en sociedad para propiciar la participación de todos y todas. Totalmente de acuerdo. Vi, por ejemplo, en el caso que nos ocupa es para las personas no videntes, pero yo vi también que mucha gente no sabe cuando una persona, por ejemplo, es sordomuda y tiene una mascarilla y quiere hablarle. Ujú. Entonces, vi que están promocionando a través de las redes una mascarilla que tiene una simbolización de eso. Yo imagino lo trabajoso que es para una persona no vidente, para una persona discapacitada, andar con una mascarilla en las calles, sin Bueno, ningún tipo de realmente orientación. lo que tú has dicho es que el poco acceso a la comunicación que tienen las personas con discapacidad auditiva, precisamente leyendo los labios, los que han generado esa habilidad, porque no todos tienen esa habilidad, y Sí, entonces el uso de la mascarilla bloquea. En algún momento se habló del uso de una mascarilla transparente, pero esta se empaña desde el momento en que empiezas a hablar. sí, Y por supuesto, o sea, para una persona con ceguera no es un problema utilizar la mascarilla. Ahora bien, a mí me ha pasado que la gente te ve caminando por las calles y su instinto es agarrarte. sí, Y tú no quieres ser descortés, pero estamos en distanciamiento sí, y si encima de eso no sabes si esta persona lleva la mascarilla puesta, se ha vuelto un pánico generalizado, hasta
sentir el aliento o la cercanía de alguien porque estamos en una situación difícil y aunque yo no pertenezco a un grupo de alto riesgo, pues convivo con mis padres y es un compromiso de todos cuidarnos a nosotros mismos, pero también a nuestros seres queridos y por eso es que se hace tan difícil el uno sentirse seguro. Casi siempre cualquier situación de riesgo para el ciudadano común tiende a ser un poquito más arriesgado para comunidades vulnerables. Francina, a mí me gustaría saber, tú llevas ya 8 años luego de que te pasó este evento que conmocionó a todo el país, que fuiste operada afuera y finalmente perdiste la visión, pero eso no ha sido impedimento para que tú o sea, logres lo que te has propuesto. Te vimos incluso inmersa en la política en el año 2016, si no me equivoco, y has estado muy, muy activa. Para mí todo un ejemplo de superación. Pero me gustaría saber, tú que eres leída, qué sé yo, letrada, ¿cómo te has sentido tú? O sea, si tú sientes que desde el Estado es más una retórica o si realmente llevan a la práctica este tema de, ¿cómo decirlo? De viabilidad. No el tema de invisibilizarlo, sino como de la inclusión es la palabra. O sea, se habla mucho que inclusión, que la primera dama, que la vice, que esto, que aquello, y mucha pose. Pero tú que estás viviendo en carne propia esta situación, ¿realmente tú sientes que hay una acción definida para que realmente haya una visibilización del problema o todo se queda en puro discurso? El problema es la perspectiva con la que se afronta la problemática. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar que estamos hablando de una minoría, pero es la minoría más grande del mundo, la minoría más grande del país, la única que no discrimina, o sea, cualquiera puede asumir una discapacidad y yo soy un vivo ejemplo de eso, pero también las personas envejecientes pierden movilidad, pierden capacidad sensorial. Entonces, todavía lo vemos como un problema de un grupito. Pienso que los familiares de las personas con discapacidad, padres, hijos, esposos, tampoco se han empoderado del problema porque la falta de participación, la dependencia, al final no solamente afecta al casi 1.2 millones de personas con discapacidad mal contados, porque eso es según el censo 2010, o sea, yo no estoy ahí en ese conteo, pero también afecta a sus familiares, a las personas que conviven con estas personas. Hablamos de 30, 40% de la población de la República Dominicana que se ve indirecta o directamente afectada por las políticas que se puedan emprender en torno a la productividad y la participación plena de las personas con discapacidad. Entonces, no se ha transversalizado la consecución de los derechos de la comunidad con discapacidad. No hemos emprendido acciones donde se contemple a esa comunidad como parte de la fuerza laboral que puede aportar al desarrollo del país. Si lo seguimos viendo como una comunidad dependiente, vamos a seguir siendo objeto de subsidios, de gasto público, que aunque sea muy poca en comparación con otros países, sigue siendo un gasto que se puede utilizar en otras políticas de desarrollo en el país. O sea, hay que aprovechar la fuerza productiva y ahora con todo esto de la tecnología, también nos abre la oportunidad porque la tecnología sí que es democrática, la tecnología se adapta a la condición de cada persona y nos permite trabajar eficientemente como cualquier otro ciudadano en cualquier espacio. Entonces, es un poco empezar a ver oportunidades donde todavía no hemos visto oportunidades. Tú perteneces a una clase acomodada, Francina. Tú, gracias a Dios, perteneces a una clase económica acomodada, pero hay también muchísimas, parte de esa minoría que proviene de una clase económica desposeída. Imagino que para ellos la situación todavía debe ser mucho más difícil. Pues debo
decirte, no me considero acomodada porque hay que guayar mucho la yuca para todo. Ahora bien, nunca he tenido necesidad, o sea, no, en mi familia aquí no nos estamos preguntando qué vamos a comer mañana, nunca me ha faltado educación o acceso a la salud, Amén. que son necesidades básicas. El acceso a recursos mínimos es importantísimo para la comunidad con discapacidad. Y cuando hablamos de recursos mínimos, hablamos de herramientas como un celular con lector de pantallas, como un bastón, como un computador, Sí. que es lo que va a garantizar tu autonomía. Por ejemplo, ¿en qué yo puedo decir que se refleja esa acomodación que estás diciendo? En el hecho de que cuando voy a ingresar a una universidad, que por ejemplo ahora estoy haciendo mi segunda maestría después de que perdí la vista, yo no ando preguntando si la universidad es accesible. Yo entro al programa porque yo sé que tengo los recursos que necesito para acceder a la información. Que si la información es impresa, bueno, pues yo puedo escanearlo, convertirlo en digital porque tengo los software, tengo el escáner, etcétera, etcétera. Francina. Es el acceso a la herramienta que hace la diferencia. Gracias. Ajá. Feliz 2021. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que pasen feliz día. Es que No que te te vayas. vayas. Es que Michael Miguel Holguín te está saludando, ¡Ay, hola! de manera especial. ¡Qué gusto! ¿Cómo tú estás? Yo te tengo una pregunta después de Mike. Excelente, gracias a Dios. Francina, mira, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido la relación gobierno-sociedad civil? Pero mucho más la relación gobierno-salud pública con las fundaciones y organizaciones que tienen que trabajan con discapacitados. ¿Cómo ha sido en esta época del COVID-19 esa relación? ¿Se han integrado, lo han convocado? ¿Cómo se ha dado esa relación entre ustedes? Fíjate que no se ha hecho una convocatoria especial para las ONG que trabajan con la discapacidad en el país. Somos un grupo importante de entidades que complementan ese compromiso estatal de la consecución de los derechos de la comunidad con discapacidad en el país. Ahora bien, de manera global, en todo lo que tiene que ver con subsidios a sociedades, entidades de la sociedad civil, sí se permitió hacer un redireccionamiento de fondos de manera tal que pudiéramos ocuparnos de necesidades que vinieron en el contexto de la pandemia. Con previa autorización del Consejo Nacional de la Discapacidad, si usted tenía unos fondos aprobados para proyectos, ya sea de inclusión laboral, ya sea de educación inclusiva, de lo que fuera, y en estos momentos se ve la necesidad de suplir medicamentos, de suplir alimentos, mascarillas, gel, con previa autorización, entonces se podía hacer esa solicitud, redireccionar los fondos, porque lamentablemente la naturaleza de los proyectos que trabajamos todo este año cambiaron completamente con todo esto del COVID, y entonces ahí se abrió la brecha, la oportunidad de enfrentar la situación directamente con nuestras comunidades, nuestras familias. Sí. Alguien te manda a preguntar que si tú eres casada. No soy casada. Pero la gente sí es, Francina. No, pero ven acá. ¿Ustedes han visto la foto de Francina en Facebook? Pero bella Bien esa mujer, Facebook. hermosa. Ese pelo, mi amor, Yo me bien acuerdo que cuidado. hace como 10 o 12 años yo vi una foto en Facebook de ella, en jean. Pero más que su belleza física, Es su corazón. su corazón Y su preparación. Su preparación. Mire cómo esa señora habla. Francina, hay una situación, o sea, ciertamente. Complacido el ¿Tú amigo. ya. crees, Sí, quería saber. crees que El amigo que eres existe tú. la posibilidad de que el gobierno obtempere a ese llamado que haces con respecto a los discapacitados y especialmente los discapacitados visuales? A mí me gustaría que lo veamos como políticas de desarrollo. A mí me gustaría que dejemos de pensar que estamos con ciertas políticas impactando un grupito, porque la realidad es que cuando brindamos acceso
a ese 12.3% de la población, se genera un bienestar generalizado y se impactan otras políticas de desarrollo del país. Creo que estamos en un momento oportuno, que se está iniciando un nuevo gobierno, un gobierno que habla de pluralidad, que habla de cambios. Entonces vamos a aspirar, a ambicionar que esos cambios también se reflejen en la comunidad con discapacidad, que tiene muchísimo talento y deseo de aportar, pero además que con todo esto del teletrabajo viene a fungir como una fuerza laboral importante, que aquellas barreras físicas que conocemos, la hostilidad de nuestras vías públicas, entonces ya dejan de ser una barrera y podemos aprovechar estas personas que desde sus casas pueden aportar. Entonces, un poquito a pensar en función de la productividad y de la autonomía que tiene que generar cada ciudadano para poder participar de la reactivación económica del país. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo, pues obviamente todas las medidas que se tomen en torno a accesibilidad urbana, que Michael lo conoce perfectamente porque cada año ha apoyado las iniciativas que hacemos con la promoción del bastón blanco y exponemos las hostilidades de nuestras vías públicas. Sí. Si queremos generar valor agregado, si queremos ser el foco de atención de todos los turistas a nivel mundial, no solamente debemos pensar en seguridad, en una oferta multidestinos, también debemos ampliar nuestro público meta y, ¿por qué no?, las personas con discapacidad y sus familias que son digamos, un público importante al que podemos llegar. Y no dejar de resaltar hoy, Día del Braille, que también es importante que la educación, la alfabetización sea democrática. La Constitución lo dice, el derecho a la educación de todos y todas, y que el Estado debe proporcionar los formatos que permitan el acceso a cada individuo sin importar su condición. Todavía en nuestro país hay una o dos máquinas braille, no hay acceso a libros en formato braille para que los niños, los jóvenes con discapacidad puedan recibir el pan de la enseñanza de manera oportuna, y entonces luego tenemos que lidiar con tantas brechas de comunicación escrita cuando van a la universidad, y entonces así no se genera esa riqueza que hay en la diversidad. No hablemos de tolerancia, hablemos más bien de ver la riqueza que hay en las diferencias y cómo podemos aprender de cada ser humano y de lo que puede aportar al país. Bueno, Excelente. Francina, yo creo que tu participación ha sido más que importante y Que excelente. decirle sí a un tía. Francina, ¿y de qué es la maestría que tú estás haciendo ahora? Diplomacia y servicio consular. Ay, qué fina, my darling. No te aguanto. Lo que pasa Gracias, es Francina. que, con respecto a la carrera que me preguntas, yo Sí. pienso que la cooperación internacional es clave para desarrollar los proyectos que necesitamos impulsar en torno a diplomacia urbana, todo esto de accesibilidad. Tengo objetivos muy ambiciosos y quisiera seguir representando a la comunidad con la que me identifico. Excelente. Ahora también a otro nivel. No, pero excelente, verdad, qué Francina, orgullo. y te apoyamos. Te apoyamos Amén. porque la verdad que tú eres, como decía Patricia, un ejemplo de superación, de positivismo, de optimismo. Sí, 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 y no sí. te ha parado nadie, no te ha detenido nada. Y eso para mí es un incentivo. Admirable, admirable. Totalmente. Francina, Muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Un abrazo. Genial, Vamos a la buenos días. pausa comercial.